Muy buenas tardes, estamos contentos de estar acá nuevamente para predicar la palabra de Dios. Y antes de predicar la palabra de Dios vamos a cantar el himno 409. Si mi débil fe flaqueare. Me equivoqué. Tengamos un poquito de paciencia. Lo buscamos al tiro. Ahí sí. Vamos a darle volumen. Y ahora vamos a cantar el himno 409. Si mi débil fe flaqueara. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuanto se salvó. Y al salvarme su clemencia, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque tú nos das el privilegio de predicar tu palabra. Bendición por los enfermos, por los necesitados, por los que tienen problemas, Señor. Y te pido una bendición muy especial por el predicador de esta noche, que tú lo guíes, que tú le des paz, tranquilidad y sabiduría. Quédate con nosotros, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, yo le prometí una sorpresa para hoy día. Así que
lo voy a invitar acá al pastor de la iglesia que él va a predicar esta tarde. Venga para acá, pastor, y preséntese. Muy buenas tardes a todos. Aquí estoy con mi hermano Atilio. ¿Está bien ahí? Sí, estamos bien ahí. Sí, no hay problema. Aquí estamos junto a nuestro hermano Atilio. Feliz de poder acompañarle a él, aquí en su casita, ¿cierto? En su lugar donde él tiene este lugar para predicar la palabra. Y también, por supuesto, saludar a aquellos que están conectados, ¿sí? Sabemos que hay personas de varias localidades aquí en Facebook, ¿cierto? En YouTube. Por lo tanto, un gran abrazo, que el Señor pueda bendecir sus vidas, que el Espíritu Santo, ¿sí?, pueda guiar nuestros corazones, porque si de alguna forma estamos escuchando en este momento este mensaje es porque Dios tiene preparado algo para nosotros. Me presento, mi nombre es Cristian Muñoz, soy pastor acá de la Iglesia Adventista, llegando hace poquito acá al sector de Macul, donde estamos atendiendo la iglesia, y feliz de poder estar aquí con ustedes, ¿sí?, sabiendo de que Dios tiene maravillosos planes para cada uno de nosotros. Hoy día vamos a hablar acerca de la fe y vamos a tocar algunos ejemplos en la Biblia, qué es lo que dice el Señor, cómo Él vivió y cómo Él entregó, ¿cierto?, un mensaje poderoso, y cómo personas comunes y corrientes pudieron vivir esta experiencia de la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos caminando con el Señor? ¿Lo aceptamos en nuestro corazón? O quizá hay momentos en que nuestra fe tambalea por alguna razón. Es lo que hoy día vamos a aprender con la palabra de Dios. Y antes de, por supuesto, de entrar de lleno con algunos versículos de la palabra de Dios, lo invito a usted que está en su casita o en algún lugar viendo esta programación, que podamos orar, ¿ya?, y pedir al Señor su Santo Espíritu para que nos dirija en su palabra. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, que estás en la altura de los cielos, damos gracias, Señor, porque en tu amor infinito podemos estar seguros. Gracias, Señor, porque tú nos traes vida, nos traes salud, nos traes grandes bendiciones, Señor. En los momentos difíciles, Señor, tú nos invitas a buscarte. Y si estamos en este lugar, Señor, si estamos viendo este mensaje, Señor, escuchando este mensaje, es porque tú tienes algo maravilloso para nosotros. Amén. Tu palabra, Señor, es luz, tu palabra es la que nos guía. Y pedimos que en este momento sea tu voz la que podamos escuchar, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, siempre a tu verdad. Amén. Lo pedimos sin merecerlo, Señor, sino solamente por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a partir leyendo un texto que está en el libro de Hebreos. Busquen en su Biblia el libro de Hebreos, ¿sí? Este libro es un mensaje especial, ¿sí?, para el pueblo judío de entonces, pero también un mensaje para nosotros de este tiempo. El apóstol Pablo, quien escribe esta epístola, ¿sí?, dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11. ¿Ya? Cuando uno habla de Hebreos capítulo 11, va a encontrarse con un mensaje que es la fe, ¿sí? Todo el capítulo 11, sin excepción de ningún versículo, nos invitan a nosotros, ¿cierto?, a la fe, a cómo entender la fe. Y dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. El Señor nos dice en este momento que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que es la fe para nuestra vida? ¿Cómo vivir esta fe? ¿Sí? Cuando aquí el apóstol está hablando de la fe, está hablando de una fe que confía en la salvación de Jesús, ¿sí? Aquí no está hablando de una fe cualquiera, sino que está hablando de una fe que está en estrecha relación con Jesús. Confía que Jesús es quien salva, confía, ¿cierto?, que nuestra vida en el Señor es de crecimiento, y claramente por eso dice después que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, ¿sí? Por lo tanto, esta fe tiene que ver con relación a la salvación, porque solo nada podemos hacer, dice Jesús, ¿cierto?, en Juan 15. Él es la vid, dice, y nosotros somos
los pámpanos, ¿sí? Cuando permanecemos en la vid, cuando usted, ¿cierto? Y yo permanecemos en Jesús, dice el Señor que vamos a llevar mucho fruto, ¿sí? Y ese fruto no solamente es para esta tierra, que por supuesto vamos a ver resultados en esta tierra, pero también, ¿cierto? Vemos que es fruto para vida eterna. Por lo tanto, la fe radica en la confianza de Jesús para nuestra salvación. La fe implica confianza, ya dijimos. Y claramente creemos en Jesús, o poniendo un ejemplo para nosotros, ¿no? Creemos en alguien porque nos da confianza, ¿sí? Y esa persona me brinda amor. Por lo tanto, todo va en relación a cómo Dios me ama, ¿sí? Y ese amor de Jesús me entrega confianza, y esa confianza, ¿cierto?, despierta en mi corazón la fe. El amor de Dios es muy grande, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él amó tanto a este mundo que entregó a su Hijo unigénito para darnos, ¿cierto?, la vida eterna, para darnos la salvación. Por lo tanto, el Señor, en su amor infinito, nos llama a sus hijos, ¿ya? No solamente dice, lo voy a llamar siervo, dice Jesús, sino que ahora serán mis amigos. Somos hijos de Dios, somos cercanos para el Señor. Jesús quiere tener una relación estrecha con usted y conmigo, ¿sí? Por lo tanto, fe significa creer en esa relación que Jesús quiere tener conmigo. Recién dijimos que cuando tenemos fe, podemos acercarnos al Señor con la confianza plena, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta es, ¿será que hay cosas que le desagradan a Dios? Puede ser de algún aspecto de la vida del ser humano. Y vamos a leer algunos versículos que están en Proverbios, ¿sí? Proverbio, quien escribió este libro, Salomón, dice que hay 6 cosas que a Dios no le gustan y la séptima, dice, le es abominable, ¿sí? Proverbios capítulo 6, verso 16, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre manos. Hay 6 cosas que Dios aborrece y hay una séptima, ¿cierto?, que le es aborrecible. Vemos, ¿cierto?, que a Dios no le gusta el orgullo, cuando habla aquí de los ojos altivos, la mentira, ¿sí? El derramar sangre inocente, los pensamientos que están lejos del Señor, el testigo falso, ¿no?, y el que crea discordia entre hermanos. Por lo tanto, hay cosas que están en mi corazón, hay cosas que están en su corazón que lamentablemente sin Dios no son agradables, ¿sí? El apóstol Pablo lo llama los frutos de la carne, ¿cierto? La ira, la desobediencia, la malicia, las contiendas. Todo esto va aflorando de nuestro corazón naturalmente, ¿sí? Sin Dios, nuestro corazón es orgulloso, nuestro corazón es duro, dice el profeta Ezequiel, que es como una piedra, ¿cierto? Que está ahí dura y es difícil de romper. Por lo tanto, nuestra vida sin Dios es una vida vacía, es una vida improductiva, como dijimos recién ahí en Juan, es una vida, ¿cierto?, que va desagradando a Dios, porque a Dios le desagrada, ¿cierto?, lo que recién leímos también. No estamos diciendo que tenemos que hacer algo para agradar a Dios, porque en realidad dijimos recién que en el carácter de Dios se ve el amor, y Dios en su amor nos fue a buscar, ¿sí? Fue a buscar, dice la Biblia, a la ovejita que se había perdido. Jesús la fue a buscar y esa ovejita somos nosotros, ¿sí? Y solamente nosotros nos dejamos abrazar por el Señor. Confiamos en ese Jesús maravilloso. Por eso tenemos que acercarnos con confianza plena en el Señor, en una actitud de adoración, ¿sí? De saber de que Dios es sabio para guiar nuestra vida. Y eso requiere fe, ¿sí? Cuando tenemos un problema, cuando tenemos alguna situación difícil, tenemos que creer que Dios en su sabiduría va a obrar poderosamente, ¿sí? Vamos a leer un texto que está en Lucas, capítulo 17. Busquemos ahí este texto que está en Lucas, capítulo 17, que es un pasaje interesante de los discípulos,
Y un día los discípulos, en una situación compleja, le preguntan a Jesús, o le piden al Señor, mejor dicho, el verso 5 dice, Señor, aumentanos la fe. Los discípulos no es que no tenían fe. Por esa fe creyeron en Jesús, ¿sí? Por esa fe dejaron muchas cosas, siguieron al Maestro, pero habían situaciones que aún les faltaba. Quizá en nuestra vida también podemos creer en Jesús, podemos entender, ¿cierto?, que en Jesús hay vida, está su verdad, su palabra, pero en la práctica, cuando tenemos un conflicto, cuando vemos cosas que son difíciles, en realidad pareciera como que nos falta fe, ¿sí? Eso es lo que estaban pensando los discípulos, eso le estaba pasando por su mente. Ellos creyeron en Jesús, pero ellos luchaban contra su misma vida, ¿sí? Y eso les pasa porque Jesús les dijo, miren por vosotros mismos. Un poquito antes de ahí, de que dijeran ellos, aumentanos la fe. Si tu hermano pega contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y aquí viene la parte compleja. Y si 7 veces al día pega contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y en ese contexto los discípulos dicen, Señor, esto es muy difícil, perdonar 7 veces a aquella persona que me ha hecho daño, no podemos. Nuestro corazón se resiste para poder entregar ese perdón. Y ahí los discípulos reaccionan, reconocen que les falta crecimiento y por eso le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Cuán importante es reconocer, ¿sí? Saber de que nosotros sin el Señor no podemos hacer mucho. Estamos lejos, ¿cierto?, del ideal divino muchas veces. Y ese ideal divino es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Si tu hermano pega contra ti 7 veces, perdónalo, ¿sí? Perdónalo porque eso es lo que yo haría, dice Jesús. Por lo tanto, Jesús le dice a los discípulos, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar y os obedecería, ¿sí? Jesús está dando un ejemplo, por supuesto. No es que vayamos a decirle a cualquier cosa que se salga del lugar y se vaya a otro lugar, pero Jesús está dando un ejemplo de que cuando hay fe, las cosas son posibles, ¿sí? Jesús lo dijo, ¿no? Más para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, haríamos muchas cosas, hermano. La fe se aumentaría, nuestra vida crecería, ¿sí? Y empieza de a poquito, como un granito de mostaza, que es una semilla muy pequeña, pero cuando se planta, dice la Biblia que crece en un arbusto, en uno de los arbustos más grandes. Ojo que no dice el árbol, ¿ya? Porque árboles hay más grandes que por supuesto están en distintas partes, pero en realidad esta semilla de mostaza lo que crece es un arbusto, ¿ya? Y es uno de los arbustos más grandes que van creciendo. Por lo tanto, nuestra fe en el Señor puede crecer, ¿sí? La fe que un día tuvimos hace 10 años en la vida, y si ahora llevo 10 años caminando con el Señor, se espera que mi vida crezca cada día, ¿sí? Los discípulos entonces le dicen al Señor, aumentanos la fe, no podemos seguir así, ¿sí? Era difícil para ellos cumplir con lo que Jesús le estaba diciendo, pero el Señor le dice, tranquilo, yo les voy a ayudar en sus vidas. ¿Queremos tener esa fe? Es la pregunta. ¿Queremos que Dios aumente mi fe? ¿Sí? ¿Queremos que el Señor haga una obra maravillosa de trabajo en nuestro corazón? Necesitamos la fe de Jesús en nuestro corazón. Un poquito de fe es suficiente, querido amigo, amiga, para que Dios pueda hacer maravillas en nuestras vidas también. Hay otro relato que se encuentra en Lucas ahí mismo, en el capítulo 7, y lo invito donde está a buscar ahí Lucas capítulo 7, versículo, vamos a leer aquí este relato, vamos a comentarlo un poquito. Se trata, ¿cierto?, de un centurión que lamentablemente su criado se había enfermado, y este centurión, escuchando
que Jesús hacía milagros, que sanaba, daba la vista a los ciegos, ¿cierto? Levantaba a los paralíticos. Dijo, bueno, quiero que venga Jesús, ¿sí? Quiero que Jesús haga un milagro por mi siervo. Y algunos judíos fueron y le dijeron, Señor, hay un hombre que está enfermo y que se va a morir, está a punto de morir. Y el que le te está llamando es un hombre de bien, ¿sí? Dice el verso 4, Lucas capítulo 7, verso 4. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, ¿sí? Estos hombres, en su mentalidad decían, este centurión nos ha ayudado, ¿sí? Una persona que ama a las personas, ayuda a la gente, por lo tanto, esta es una persona digna. Yo me pregunto, ¿hay una persona digna en este mundo? ¿Realmente? ¿O justa? ¿Sí? Refiriéndose a ese concepto de justicia, dice la Biblia que ni siquiera hay justo, ni siquiera uno. Pero estos hombres le dijeron, aquí hay un hombre digno, por favor, Señor, tienes que ir a ayudar a este varón que está con una situación difícil. Pero cuando dice en el verso 6, y Jesús fue con ellos, ¿sí? Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por ahí uno decían, tienes que ir porque este es digno, pero el mismo centurión le manda a decir con unos amigos que lo conocían, le dijeron, el centurión le dijo, Señor, no es digno que entres bajo mi techo. ¿Cuán importante es reconocer mi condición? Los discípulos lo reconocieron que les faltaba fe y le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe, ¿sí? El centurión estaba pasando una necesidad, su siervo estaba muy enfermo, a punto de morir, y dijo él, yo no soy digno que entres bajo mi techo, ¿sí? Este centurión, claro que tenía autoridad en su rol como centurión, porque él sabía de que cuando le decía a alguien que fuera, hiciera algo, lo haría, ¿sí? O cuando llamaba a alguien, la persona iría a su presencia, porque era un hombre que tenía autoridad, ¿ya? Y eso es lo que dice él. En el versículo 8 dice, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, este hombre sabía lo que era tener autoridad, ¿sí? Él sabía qué autoridad tenía él, sabía cuál era su influencia, ¿sí? Sabía hasta dónde podía llegar, pero también reconocía que él no tenía la autoridad para sanar una persona, ¿sí? ¿Estamos reconociendo la autoridad de Jesús en nuestra vida? ¿Realmente Jesús es esa persona que está tomando el control de nuestros pensamientos? ¿O en realidad solamente lo estoy mirando de lejos y diciendo, yo tengo esta autoridad y Jesús me va a ayudar de vez en cuando? ¿O en realidad le estoy pidiendo a Jesús que Él me ayude todos los días? Este hombre, este centurión, nunca había visto a Jesús. Y eso es lo interesante de este relato. Pero había escuchado informes de Jesús y esto hizo que la fe de este hombre se fuera despertando. Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver, ¿sí? Los que estamos acá, usted y yo, creemos sin ver. Y Jesús dice lo siguiente de este hombre, verso 9. Al oír esto Jesús dice, se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar en casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús reconoció una cosa de este varón y dijo, ni en Israel he hallado tanta fe como este hombre. Una persona que era romana, una persona que su vida era de guerras, de peleas, ¿cierto? De pomposidad muchas veces, pero en su corazón había una necesidad, ¿sí? Puede ser que nuestra necesidad sea la motivación, o sea, el motivo, mejor dicho,
para que Jesús pueda actuar en nuestra vida, ¿sí? Puede ser el momento en que Jesús tiene para que Él pueda hacer los cambios necesarios. Pero como hemos visto en los dos relatos, es necesario reconocer que necesitamos a Jesús, ¿sí? Vamos a leer una última parte que está aquí mismo en Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, Jesús cuenta una parábola bien interesante, ¿sí? Y esta parábola habla de una mujer que tenía una necesidad, y esta necesidad había una persona que la podía ayudar, y esta persona era un juez, dice la historia, dice el relato. Pero lamentablemente este juez era un juez, dice, injusto, que no tenía temor a Dios ni a nada. No respetaba a las personas tampoco. Pero esta mujer tenía una necesidad, ¿sí? Y esa necesidad la llevó a hablar con este varón. Yo no sé si en mi caso hubiera ido a hablar con alguien que yo sé que no me va a tomar en cuenta, o si usted sabe que hay una persona que tiene la solución, pero se da cuenta que esa persona nunca ha ayudado a nadie, usted quizás diría, mejor me doy media vuelta y no pierdo el tiempo, ¿no? No voy a perder el tiempo de hablar con alguien que no me va a tomar en cuenta. Pero la necesidad de esta mujer fue más fuerte que su vergüenza, que el miedo, que le dijeran qué cosa. Y muchas veces, un paréntesis, ¿no? Muchas veces el miedo hace que no podamos avanzar, ¿sí? A veces el temor, el miedo de la vida nos detiene, ¿sí? Nos paraliza e incluso nos impide avanzar en la fe. Y eso claramente el enemigo busca hacer cada día, ¿no? Infundir miedo en nuestra vida, amedrentarnos, diciendo que no se puede, diciendo quién es usted, quién soy yo, para buscar a Jesús, diciendo que no tenemos nada, ¿cierto? Y puede ser razón. Muchas veces no tengo nada, pero tengo un Salvador poderoso y maravilloso que me ama y quiere lo mejor para nuestra vida. Esta mujer avanzó, ¿sí? Y este juez dijo así, verso 5 del capítulo 18 de Lucas: sin embargo, porque esta viuda me molesta, dice, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta mujer, por cansancio, sacó, ¿cierto?, una respuesta de este varón. Esa insistencia, ¿ya?, que tuvo esta mujer para con este juez que era injusto, hizo, ¿cierto?, que dijera él, porque me molesta, le voy a hacer justicia. Y aquí Jesús la aplica a nuestra vida y dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Querida amiga, amigo que nos estás viendo, ¿acaso el Señor no nos va a ayudar en nuestra necesidad, en el problema que está pasando? En esa situación dolorosa, puede ser con algún hijo, alguna situación laboral. ¿Acaso Dios no sabe lo que está pasando en nuestra vida en este momento? Aquí vemos una respuesta de un juez injusto, según la parábola, que por cansancio, por insistencia de la mujer, el hombre le escuchó y el hombre hizo lo que ella quería. Y Jesús dice, ¿cuánto más Dios no va a hacer esto con nosotros? Que clamamos, dice a Él, día y noche. Pero ojo, aquí vemos la condición. Dios no va a hacer algo si usted y yo no le estamos pidiendo, ¿sí? Por eso aquí Jesús es enfático y dice, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquí no está diciendo solamente le va a hacer justicia, sino que dice, va a hacer justicia a aquellos que claman día y noche. Y aquí, cierto, un llamado para nosotros de tener una búsqueda incesante del Señor, ¿sí? Una búsqueda donde nosotros vamos a la presencia de Jesús, derramemos el corazón, le confiemos en la vida, aunque ya Jesús sabe su necesidad, ¿sí? Aunque el Señor conoce todos sus pensamientos. Dice la Biblia que el Señor conoce todo, incluso los cabellos de nuestra cabeza. Por lo tanto, ¿por qué Dios quiere que vayamos a Él? Porque Dios quiere ver
si mi fe está puesta en Él. ¿Sí? Aunque Dios sabe lo que usted necesita, Jesús está mirando si en realidad le estamos creyendo a Él. Clamemos día y noche. Busquemos al Señor día y noche, hermano. Amigos que nos están viendo. Porque el Señor lo va a hacer. El Señor va a dar respuesta. Por eso dice, ¿se tardará en responderles? Hablando de Dios. ¿Dios se va a tardar en responder? O puede ser que quizás nosotros no estamos insistiendo en la petición que estoy teniendo. ¿Será que me estoy rindiendo muy fácil? Porque ya digo, bueno, ya pasó, quizás Dios no me escuchó. Y son pensamientos que a veces nos pueden pasar, pero Dios siempre escucha. Dios siempre está con oído atento, a menos que en realidad nosotros cerremos nuestra mente al Señor. A menos, cierto, que nos alejemos tanto de Dios que en realidad nuestra mente, nuestros pensamientos no sean dirigidos a Él. Pero cuando una persona se arrepiente, aunque haya hecho lo que fuera, y vamos a su presencia, Dios abre el corazón, abre su oído, está atento, dice el Salmo, y Dios va a responder, hermano. Y Jesús termina esta parábola diciendo, os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia, dice. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí Jesús va enfocándose nuevamente a la fe. La fe significa, dijimos al principio, confianza en Jesús, en que Él me salva. ¿Sí? Eso es fe. Amén. Es confiar que Jesús es suficiente para nuestra salvación. No necesito más. No necesito tener miles de recursos. ¿Sí? No necesito tener una educación de la más avanzada. Aunque todo eso sea bueno en su medida, la salvación, queridos amigos, solo es del Señor. Y solo Jesús la puede entregar. Amén. Y el Señor quiere hacerlo. ¿Ah? Por eso Jesús escucha a sus discípulos cuando le dice, Señor, aumentanos la fe. Dios escuchó esa oración y Dios le respondió. Es ver la vida de los discípulos, cómo fueron creciendo, ¿no? Ver un Pedro que cortó la oreja de un siervo del sacerdote, del sumo sacerdote, a ver a un Pedro que escribió unas cartas maravillosas. Pedro fue creciendo en la fe. ¿Sí? Ver un soldado que solo había escuchado de Jesús, pero que él creyó que Jesús iba a hacer el milagro, eso es confiar en Jesús. Y en esta parábola ver cómo esta mujer insiste, e insiste, y pide, es ver, cierto, cómo Dios quiere que sus hijos vayamos a su presencia todos los días. ¿Sí? Todos los días hay decisiones que tomar, todos los días hay dificultades, todos los días nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles, queridos amigos. Pero como dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Y agrega y dice, ¿no? Basta cada día su propio mal. Todos los días nos puede pasar algo. Todos los días podríamos ser sujetos de algún asalto, de algún accidente, de alguna enfermedad. Pero eso no tiene que determinar nuestra fe en el Señor. Nuestra fe en Jesús se basa en que yo le creo su palabra, no se basa en lo que yo sienta o en la emoción del momento, sino que se basa en que yo creo, en lo que dice su palabra. Por eso, amigo, amiga que estás aquí, Dios quiere invitarnos que a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando, podamos crecer en la fe en el Señor. ¿Sí? La fe es un don de Dios y no hay forma de crecer en la fe si no estamos conectados con el Señor. Por lo tanto, la invitación es que podamos buscarlo a Él cada día, que le pidamos que Dios aumente nuestra fe, confiemos que Dios va a hacer un milagro también. Si estás pasando en una situación difícil, Dios va a obrar conforme a su voluntad, y dice su palabra que su voluntad es la mejor para nuestra vida. Que Dios te bendiga grandemente. Queremos en esta hora orar por su vida, por su familia, por alguna situación. Quizás sería bonito si alguien quiere escribir algo ahí que podamos orar. De repente es bueno para que como hermanos, ¿cierto?, podamos apoyarnos en la oración. Creo que es importante que nos apoyemos los unos a los otros. Así que donde estemos, sí, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos pueda acompañar. Amén.
Buen Dios, que estás en la altura de los cielos, en esta hora queremos solamente darte gracias, porque tu amor es infinito, porque tu palabra es verdadera, porque hoy día tú nos invitas, Señor, a crecer en ti, confiar en tu palabra, Señor, creer todo lo que tú nos dices en tu palabra, porque sabemos que todo lo que tú nos dices, Señor, es por nuestro bien. Tú quieres lo mejor para nosotros y tu palabra nos dice que siempre va a responder, siempre nos va a acompañar, Señor. Bendice a cada uno de nosotros que estamos escuchando este tema, que sea de bendición para sus vidas, Señor. Amén. Nuestros amigos que están conectados. Amén. Bendice sus familias, Señor. Si hay algún hijo enfermo, por favor, te pido para que tú puedas darle la sanidad, no solamente física, sino en su corazón, en su vida espiritual. Amén. Si estamos con alguna familia que está en un proceso, Señor, donde el trabajo está escaseando, te pido, Señor, que abras las puertas tú, Señor. Amén. Porque tú eres quien provee de todo. Dice tu palabra que en el Salmo 37, Señor, que David dice que él fue joven y envejeció y nunca vio un justo desamparado, ni su descendencia que mendigara pan. Por esa razón, Señor, confiamos en esa promesa. También, Señor, oramos por aquellas personas que hoy día están con alguna enfermedad personal, algún familiar también, Señor. Te pido para que la abraces, la acompañes, Señor, o alguien quizá ha perdido algún familiar también, que pueda dar consuelo a su corazón. Son tantas cosas, Señor, pero tú nos invitas a ir a tu presencia cada día, doblar nuestras rodillas, Señor, y solamente confiar en la respuesta que tú tienes para cada uno de nosotros. Son las cosas que pedimos sin merecerlas, Señor, sino solamente por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén, Señor. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les acompañe y sigamos siempre avanzando en los caminos de nuestro Dios. Amén. Bien, aquí vamos a checar un poquito y ya soy más chico. Para los que se conectaron tarde, porque empezamos a las 6:15, no a las 6:30, porque el pastor tiene que ir el pastor predicó ahora en esta tarde, Cristian Muñoz, tiene que ir a predicar a la iglesia Pedro Valdivia, así que por eso empezamos más temprano. Vamos a cantar el himno 431, a Él mis problemas le doy, a Él mis problemas le doy, el 431. Vamos a darle volumen. A Él mis problemas le doy. Traigo mi tristeza, las pongo a tus pies, y cada vez yo no sé qué debo hacer, yo le doy mis problemas a Él. Traigo mis tristezas, las pongo a tus pies. Cada vez yo no sé qué debo hacer. Yo le doy mis tristezas al Señor. Problemas a Él.
Siéntese, no. Lo voy a dejar escuchando un himno y después que escuchemos ese himno, el pastor se va a despedir con una oración, ¿no? Voy a poner el micrófono aquí porque tengo que enchufar esta cosa. El himno se llama El Alfarero. Lo vamos a escuchar y ahí vamos a terminar, ¿no? Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar.
Bien. Vamos a dejar al pastor que se despida con una oración. Así que los que están conectados son mismos. Muy bien, vamos a orar a nuestro Dios. Así que invito ahí donde está a cerrar su ojito para pedir que el Señor nos pueda acompañar. Oremos. Señor, te damos gracias por acompañarnos en tu palabra. Amén. Cuán necesario es siempre predicar, Señor, entregar un mensaje, porque sabemos que es una semilla que va entrando y va quedando en los corazones de las personas. Que podamos buscarte cada día, Señor, podamos tener un encuentro contigo y que este día podamos confiar, Señor, que tú estás cerca nuestro y que todos los planes que tengamos en el corazón, proyectos personales, familiares, Señor, podamos contar, Señor, siempre con tu ayuda. Sí, Señor. Y lo queremos dejar todo en tus manos, Señor. Amén. Obra poderosamente, danos la sabiduría para también ser guiados por ti también, Señor. Amén. Son las cosas que pedimos sin merecerlas, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Un gran saludo, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor le acompañe. Y aquí por nuestro hermano Atilio, ¿cierto? Le damos un fuerte abrazo. Dios le bendiga a todos. Estoy más chiquitito yo. Oiga, hermano, si es la voluntad del Señor, si el Señor así lo quiere, los veríamos el sábado a las 14 horas. Que Dios le bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja. Es mi deseo y oración en esta tarde.